Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Módulo 1. Descubre por qué sufres de miedo y toma control. Capítulo 1. ¿Qué es el miedo? Conocerlo y entenderlo será el primer paso para tu recuperación. Al yo diseñar el plan estratégico que debía seguir para finalmente liberarme del temor, tuve que aprender a combatir, dominar y discernir todos los miedos que entraban a mis sentidos. Aprendí que el miedo se presenta en la vida de cada ser humano de dos formas y quiero que tú las conozcas. Al hacerlo entenderás por qué actúas de la manera que lo haces frente a tu temor. La primera forma en que se presenta el miedo es la que no nos causa ningún tipo de problemas, al contrario te protege. Es cuando aparece de manera positiva, obligándote a actuar como un guardián de ti, de tus seres queridos y hasta de personas en particular. La segunda manera en que se siente el miedo es de forma negativa. ¿Y por qué es negativo? Es negativo porque es el que te paraliza, el que te angustia. Este temor te provoca ansiedad, pánico, te frustra, provocándote grandes problemas emocionales y de crecimiento personal. Cuando las personas sienten que el miedo controla su vida se le llaman miedosos patológicos. ¿Y qué son los miedosos patológicos? Estos son a los que el miedo por un hecho real o imaginario les impide la acción, aquellos a los que el temor los paraliza impidiéndoles llevar a cabo una vida normal y placentera. En conclusión, el temor afecta y se siente de dos formas. 1. Se puede sentir un miedo funcional que es positivo, porque sirve para protegerte a ti y para proteger a los seres que amas. 2. Existe un miedo patológico y negativo, que no es funcional, sino destructivo en la medida en que te paraliza poniéndole límites a tu calidad de vida. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Capítulo 2. Cómo encontrar la raíz de tu miedo para eliminarlo de tus actividades diarias. En este capítulo te estaré mostrando 3 pasos con los cuales conocerás la raíz de tu miedo. El primero de ellos será la herencia, cómo tus genes hereditarios pueden ser la causal de tu temor. El segundo paso será hacer una introspección hacia tu niñez, o sea, vas a buscar en tus archivos mentales, experiencias pasadas que de alguna manera u otra te hayan marcado. En este ejercicio se verán involucrados tus padres o algún familiar que te conozca desde tu infancia. Y el último paso, y no por ser menos importante, será detectar imágenes mentales aterradoras que contribuyan a tu padecimiento de miedo. Con estos 3 ejercicios entenderás tu miedo y encontrarás la raíz del mismo. Técnicas para descubrir la raíz de tu miedo. Estas técnicas complementan el paso 1 y el paso 2. 1. Lo que te voy a enseñar ahora es una técnica que debes llevar a cabo para que vayas entendiendo el porqué de tu temor. Lo que debes de hacer es una introspección o viaje mental para mirar tu pasado. Si no recuerdas, puedes preguntarle a tus padres o a algún familiar que te conozca muy bien, ¿cómo fue tu niñez? Trata de encontrar cuáles fueron esas experiencias que te marcaron. Luego escríbelas en tu libreta. Esto te hará entender mejor el porqué de tu miedo y te va a encaminar por el proceso correcto para dominarlo. 2. Luego, si no encuentras ninguna experiencia que tú creas que haya sido traumática, hay una gran posibilidad que tu miedo sea hereditario. La técnica que vas a utilizar será: observa a tus padres o familiares más cercanos, y pregúntales si alguna vez han sufrido algún tipo de temor o si lo padecen en el presente. También deberás preguntarle a cuál magnitud y con cuánta frecuencia lo sufren o lo sufrían. Otra cosa que puedes hacer si en algún momento lo padecieron, es preguntarles cómo resolvieron su problema de miedo. Al llevar a cabo esta técnica entenderás si realmente el temor que te afecta es a causa de tus genes o hereditario. Con estas 2 técnicas irás preparando tu mente para encontrar una razón válida a tu problema de temor disfuncional, lo que te hará entenderlo para superarlo fácilmente.
Al indagar sobre tu pasado podrás poner al descubierto y quedarán borradas experiencias almacenadas en tu subconsciente que sin duda pueden ser la mayor causal de tu miedo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Paso 3. Técnicas para enfrentar y manipular las imágenes y recuerdos aterradores. 1. Cuando experimentes las imágenes o recuerdos desagradables de eventos pasados y notes que son irreales, puedes comenzar a reconstruir cómo se produjo el desarrollo de tu miedo mediante aparecían los visuales aterradores. Los psicólogos dicen que cuando comprendas que las imágenes son irreales, al igual que los recuerdos del pasado, comienzas a hacerle frente, teniendo un impacto menor hasta que desaparecen. 2. Presta atención, para que conozcas lo que yo hice. Yo escribí en una libreta todas las imágenes que llegaban a mi mente. Luego las leía y analizaba la realidad de cada una. Con este ejercicio descubrí y entendí que eran totalmente falsas. Al pasar del tiempo las pude manipular y cada vez que se me presentaban las bloqueaba, hablándole en voz alta así. Ya las reconozco y sé que son falsas, salgan fuera, fuera de mi mente. Debes escribir esta declaración en tu libreta y cada vez que las veas, háblale en voz alta. Con estas últimas dos técnicas vas a poder controlar, minimizar y manipular las imágenes aterradoras hasta eliminarlas. Esto es uno de los primeros pasos que hay que superar para luego más adelante lograr enfrentar el miedo y vencerlo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Capítulo 3. Los 3 pasos secretos para perder el miedo y quitarle el control de tu vida para siempre. ¿Cómo luchar contra mi temor y retomar el control de la vida? Aquí te estaré mostrando 3 pasos secretos que debes seguir para luchar contra tu miedo y retomar el control de tu vida. Paso 1. Primeramente escribe en tu libreta cuáles son tus miedos. No dejes ninguno, siéntete y analiza todos los temores específicos de los cuales padeces. Ejemplo. El miedo al rechazo, a la soledad, al fracaso, a hablar en público o escénico. También puedes sentir miedo a hacer el ridículo, al amor, a las personas desconocidas o cualquier otro temor que padezcas. Cuando hagas este ejercicio y tengas ya debidamente identificado tu temor o tus miedos, escribe varias oraciones en donde diga que aceptas tu miedo y comprométete contigo misma. Que vas a hacer lo imposible por superarlo, por supuesto aplicando todas las estrategias que en el curso irás aprendiendo. Te preguntarás por qué tengo que hacer esto. Bueno, al comenzar el módulo aprendiste sobre las 2 caras del miedo y su significado, luego te enseñé 3 técnicas para conocer la raíz de tu temor, o sea, por qué lo sufres. Entonces ahora con esta técnica comienzas a trabajar específicamente con tu miedo. Y lo que ocurre es esto. Cuando escribes las palabras toman mucho poder porque las visualizas, y cuando te comprometes a luchar, tu ser interior abre las puertas a una recuperación concreta y con infinitas posibilidades de éxito. Paso 2. Aquí lo que vas a hacer es similar a lo anterior, pero complementará el primer paso. Escribe en la libreta. Estoy decidida y convencida que voy a vencer el miedo porque tengo el control de mi vida, pero antes de escribirlo, no es solo esto lo que tienes que hacer, debes creer que sí es posible lograrlo y tener en cuenta que vas a llevar a cabo cualquier actividad para alcanzarlo. ¿Por qué debes hacer esto? Al decidir vencer tu miedo y creer que es posible, estás ejerciendo control total sobre el mismo. Y en lo que se refiere al miedo, el control es un factor muy importante. Diversas 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Pruebas lo demuestran. Un estudio dirigido por la Universidad Estatal de New York en 1970, demostró que simplemente creyendo que tenemos el control, aunque no sea así, podemos reducir el miedo y el estrés.
En este estudio, los investigadores sometieron a dos grupos de hombres a descargas eléctricas. Al primer grupo se les dijo que podían reducir las descargas apretando solo un botón. Y al segundo, se les dijo que recibirían las descargas y que no podían hacer nada para evitarlas. Resultados del estudio. Aquellos que creyeron que podían controlar las descargas sintieron menos miedo y menos dolor aunque los voltios eran los mismos. Esto significa que con solo creer que tienes el control podrás ejercer fortaleza ante el miedo, y será mucho mayor de la que el temor ejerce sobre ti. Paso 3. Lo siguiente que debes hacer es llevar una contabilidad durante y después de tomar el curso, día por día, para aprender a controlar tu miedo. En la misma libreta que usaste para aceptar tu miedo, haz una tabla con dos columnas. En la primera columna escribe la frase debo lograrlo y en la segunda columna escribe lo logré. Luego que hagas la tabla, al finalizar el día o la semana contabiliza las acciones positivas y las negativas que llevaste a cabo en relación con tu miedo. Ejemplo. Si delegaste a otra persona hacer algo que te ocasiona temor o evitaste llevar a cabo una actividad que te causa miedo, anótala en la columna debo lograrlo. Y si al contrario, pusiste todo tu empeño e hiciste más de lo que días atrás hubieras podido hacer, anótalo en la columna lo logré. Ya hecho el ejercicio, guarda la contabilidad diaria y revisa semanalmente el progreso de tu recuperación ante el miedo. Este paso número 3 es una excelente estrategia para ganar autocontrol, lo que gradualmente te ayudará a dominar el temor. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Módulo 2. Seguridad y confianza en ti, todo para perder el miedo. Capítulo 1. La técnica de los tres sentidos. En este primer capítulo del segundo módulo te estaré hablando sobre la técnica de visualización, o como yo le llamo, la técnica de los tres sentidos. Y no es una visualización cualquiera, junto con esta técnica te incluiré como estrategia de aprendizaje el sentir y el escuchar. Cuando adjunto a visualizar, nos imaginamos que estamos escuchando y sintiendo la meta que nos hemos propuesto. Científicos comprueban que es más efectivo su resultado, por tal razón vas a usar tres sentidos para aplicarla eficazmente. ¿Qué es la visualización? Definición. Aquello que una persona visualiza es lo que consigue. Y lo que la persona tiene es el resultado de lo que ha visualizado. ¿Cómo practicar paso a paso la técnica de visualizar? Paso 1. Elige la meta que quieres lograr. Puede ser comenzar a enfrentar tu miedo virtualmente o adquirir habilidades que te ayuden a dominar tu temor. El ejercicio que deberás comenzar desde hoy será visualizar el enfrentamiento con tu miedo paso por paso. Debes imaginar la actividad que te causa miedo, como yo lo hice cuando sufría de temor a hablar en público. Si por alguna razón tu miedo no conlleva ninguna actividad para sentirlo, como por ejemplo, el miedo a la muerte o el temor a la soledad, debes visualizar el enfrentamiento con tus pensamientos negativos, quienes son los responsables de este tipo de miedo. Tendrás que darle un giro positivo a todo lo que entre a tu mente. En el último módulo abundaré más sobre el tema. Paso 2. ¿Cómo comenzar? El mejor modo de practicar esta técnica es tendido en una habitación, tranquila y oscura. Te recomiendo en la mañana o en la noche, donde es más probable alcanzar un mayor grado de tranquilidad. Paso 3. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Luego, cierra los ojos, respira profundo y relájate. Te adelanto que este paso 3 es clave para practicar una visualización correcta. Paso 4. Cuando adquieras un estado aceptable de relajación, trata de imaginar mentalmente la meta que quieres alcanzar. Al imaginar y ver el enfrentamiento con tu miedo, debes sentir y escuchar el triunfo por haber logrado superarlo. Imagina a tus familiares y amigos abrazándote y felicitándote por haber alcanzado vencer tu miedo.
¿Y por qué debes sentir y escuchar el triunfo? Como te mencioné al inicio, cuando adjunto a visualizar, te imaginas que estás escuchando y sintiendo la meta que te has propuesto. Científicos comprueban que es mucho más efectivo los resultados de la visualización. Es por tal razón, que yo le llamo la técnica de los 3 sentidos. Paso 5. Es muy importante que imagines virtualmente en tu mente, hasta el más mínimo detalle de la meta deseada. Recuerda el ejemplo cuando yo visualizaba dictar mis presentaciones. ¿Por qué son importantes los detalles? Al imaginar, detalle por detalle, tu cerebro lo capta como si lo estuvieras haciendo en tiempo real y cuando te toque actuar frente a tu miedo los resultados serán exitosos. Paso 6. Algo que también debes hacer. Consigue una cartulina o cartel grande y pégale fotos de actividades que tú sueñas hacer, que a causa del temor no has podido lograr. Puedes buscar las fotos en Google e imprimirlas y pegarlas en la cartulina. Luego colócala en un lugar donde la puedas observar todos los días sin fallar. Este ejercicio inconscientemente te ayudará a lograr tu meta. Te advierto que es de suma importancia llevar a cabo este último paso para duplicar la efectividad de la técnica. En los primeros momentos puede que tengas dificultades, pero con la práctica, todo se te hará más fácil y las imágenes mentales resultarán más claras. ¿Qué es lo que ocurre en tu cerebro y cómo se logran las metas al visualizar? Para el cerebro es difícil discernir entre lo imaginario y lo real, lo único que sabe es actuar para lo que está programado. Entonces cuando te propones conseguir la meta que has visualizado y la practicas, el cerebro se adapta rápidamente para lograrla. Esto ocurre, porque lo has ensayado tantas veces que piensa que lo ha hecho antes. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Capítulo 2. Cómo vencer la inseguridad y aumentar la confianza en ti. Principalmente el temor te roba la seguridad y hace que entres en un estado de desconfianza muy grave. Es por tal razón que te paraliza creando en ti un estado de pánico total. La seguridad en uno mismo es algo extremadamente valioso que cualquier ser humano que sufre de miedo debe tener en consideración. Ser una persona segura de sí mismo. La seguridad en uno mismo es una sensación generalizada de felicidad, energía, alegría e influye favorablemente en el control de los sentimientos, incluyendo el miedo. Algunos estudios demuestran que ser una persona segura, es confiar en sus propias habilidades, es tener un propósito claro de la vida y tener el convencimiento de que dentro de lo razonable vas a ser capaz de hacer todo lo que planeas y esperas en la vida, incluyendo metas y sueños trazados. Las personas seguras tienen expectativas realistas y son capaces de aceptarse y de seguir siendo positivas aunque pasen por algún fracaso no esperado. Técnicas para lograr ser una persona segura de sí misma. 1. Piensa solo positivo, positivo, positivo y en muchas ocasiones cuando sentimos miedo nos frustramos y decidimos no volver a enfrentar la situación. Puede que te sientas disgustada contigo misma y esto puede llevarte a autocriticarte, lamentarte y justificar el porqué de tu temor, pero lo cierto es que haciendo esto lo que conseguimos es agravar más la situación. Es muy importante que pongas de tu parte para solucionar tu problema. Si no lo haces y te dedicas a poner excusas y quejarte de tu situación, lo único que lograrás es deprimirte y reforzar tu condición de víctima. ¿Qué vas a hacer? Elige 2 días a la semana para hacerle frente a ese hábito y piensa solo positivo. Estos 2 días, ocurra lo que ocurra, trata de no dar excusa a favor de tu miedo, no te frustres por lo que te está ocurriendo y tampoco te quejes por tu situación. Cuando sientas que te llegan a la mente esos pensamientos negativos, en vez de aprobarlos y darles cabida en tu vida, desconéctate de inmediato y ponte a pensar en algo agradable y positivo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Por ejemplo,
Uno de mis temores más fuerte era la muerte y una de las técnicas que usé para vencerlo fue específicamente esta. Yo lo que hacía era que cada vez que entraban a mi mente pensamientos de muerte, los bloqueaba y pensaba lo contrario, totalmente de manera opuesta, o sea positivo. No te voy a ocultar que me costó trabajo lograr pensar de manera positiva, pero con mucho esfuerzo lo pude hacer. Para lograrlo necesitarás algo de tiempo, pero sé perseverante. Y cuando ya en estos 2 días alcances pensar solo positivo, añade otro día, hasta que todos los días pienses de manera positiva. Recuerda, es muy importante que siempre seas perseverante con las técnicas que te estaré enseñando. Otra cosa que puedes hacer. Escribe una frase como esta: voy a pensar solo positivos, positivos, positivos todo el día. Repítela en voz alta todos los días, las veces que puedas. Esta es una estrategia para reprogramar tu mente y pensar solo de manera positiva. Yo la utilicé en mi recuperación y me resultó excelente, es tan buena que todavía la uso para otros fines. Te recomiendo que lo hagas sin excusas. Una vez que hayas aprendido a sacar de tu mente los pensamientos negativos, te sorprenderá cómo actuarás frente a tu miedo y podrás comprobar lo bella que es la vida. Recuerda, de hoy en adelante solo vas a pensar solo positivo, positivo, positivo. 2. Aprende a hacer lo que otras personas hacen por ti y toma control. Es de gran ayuda para tu seguridad que añadas algunas nuevas destrezas, las cuales delegas o pagas a otras personas para que las hagan. No tiene que ser algo muy difícil o complicado que tú entiendas que nunca lo podrías hacer, como por ejemplo, reparar el motor de tu automóvil. No te compliques en algo tan difícil. Importante debe ser algo que no sepas hacer. Puede tratarse de algo simple como cocinar alguna comida sencilla, y si eres mujer puedes tú misma alisarte el cabello, hacerte la manicura o pedicura, y algo muy necesario que puedes hacer, es aprender a cambiar las llantas de tu automóvil. El objetivo de esta técnica no es solo para que aprendas a hacer cosas que no sabes, aunque si las vas a aprender, lo que va a ocurrir es que vas a ganar seguridad y confianza en ti. Una vez que hayas adquirido esa nueva habilidad, si la ocasión se presenta y no tienes cerca algún experto que haga el trabajo por ti, podrás poner tu nueva destreza en práctica y te sentirás libre y segura, por no tener que depender de alguna otra persona para situaciones tan sencillas. Otra cosa que quiero mencionarte es que es muy favorable para ti que todos los conocimientos que adquieras a través de las experiencias los pongas en práctica. Cuando lo hagas, estos te proporcionarán una rica fuente de estímulos para tu crecimiento personal. Y para terminar, mientras más aprendas podrás sentir el placer. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. De llevar la vida en control. Recuerda siempre esta frase. El conocimiento te hará libre incluyendo del temor. Por tal razón aprende a hacer lo que otras personas hacen por ti y toma control. 3. Reconoce tus errores y tus fracasos como una herramienta de aprendizaje. Esta es otra técnica que va a reforzar más tu seguridad, incluyendo cuando decidas tomar la decisión de enfrentarte al miedo. Todos en la vida hemos cometido errores y muchos de ellos nos han llevado al fracaso, pero esto no significa que la vida se termina, aunque a veces así lo pensemos por la magnitud del problema que a menudo nos trae. Si cuando nacimos nos hubieran entregado un curso para no cometer errores, de seguro no hubieras cometido ninguno o muy pocos. Pero, es lógico que esto no pueda ser posible. Una cosa que jamás debes olvidar, incluso en los momentos más desgraciados de tu vida, es que en la mayoría de los casos los errores son indispensables para tu aprendizaje. Es por tal razón que hoy te digo que al igual que fuiste creciendo y aprendiendo de la mano de tus padres, cuando se llega a la adultez aprendemos de la vida por medio de los errores y los fracasos. Si analizas y entiendes correctamente tus equivocaciones, generalmente se convierten en una excelente fuente de recursos.
Cada vez que cometas un error estarás eliminando un paso futuro incorrecto e irás en ventaja de los demás por conocer de antemano cómo hacerlo correctamente. Por ejemplo, si una persona con mucho temor, en algún momento de su vida enfrentó su miedo y fracaso, ésta aprendió de su fracaso y entendió que debía estar bien preparada y segura la próxima vez. La ventaja de esta persona es que ya sabe lo que tiene que hacer la próxima ocasión, para no volver a fracasar. Por último, algo muy importante que debes hacer. Permítete la libertad de equivocarte, cuando lo hagas te verás recompensada con múltiples mejoras en todas y cada una de tus habilidades, con lo que aumentarás tu posibilidad de éxito en todo lo que te propongas. 4. No permitas que ninguna persona decida en tu vida, toma tus propias decisiones. Hay etapas difíciles en la vida donde nos enfrentamos a diferentes situaciones importantes, las cuales debemos resolver para poder continuar un camino saludable. Es aquí, cuando nos encontramos con personas que invaden con sugerencias o sencillamente quieren pensar por ti. Es de suma importancia tener mucho cuidado con consejeros frustrados que andan. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Buscando con quien desahogarse, ya que en muchas ocasiones sus vidas son completamente un fracaso y sin pensarlo se sienten 100% cualificados para decirte lo que tú tienes que hacer con la tuya. Y si por alguna razón tú entiendes que sí deberías escucharlos, por ser personas de éxito y con buena reputación, existen 3 razones por las cuales no debes dejarlos tomar decisiones por ti. Razón 1. Es importante que tengas en cuenta que nadie conoce mejor que tú las particularidades de tu propia vida, y es muy probable que las soluciones que aporten otras personas, no satisfagan tus necesidades en la misma medida que lo harían tus propias decisiones. Razón 2. Cuando otros toman decisiones por ti, las situaciones suelen seguir el rumbo que ellos quieren marcarle, y en algunos casos será completamente diferente al que a ti te gustaría seguir. Razón 3. Si dejas que los demás tomen decisiones por ti, nunca lograrás la confianza para aprender a tomarlas por ti misma. Ya entiendes claramente por qué no debes dejar que las personas tomen decisiones por ti. Con todo lo que te he explicado, no quiero que tomes represalia por los que de ahora en adelante te quieran dar un consejo. Escuchar un consejo nunca está de más, pero debes tener claro que eres tú quien a última instancia deberá asumir las consecuencias de tus actos. Y aunque tus decisiones no sean siempre perfectas, vale mucho cometer errores y aprender de ellos, que tener que actuar siempre por las decisiones que te impongan los demás. Y por último, ya que conoces las técnicas para ser una persona segura y sabes los beneficios de la misma, ahora te enseño un último ejercicio. Durante esta semana debes visualizar con lujo de detalle, ser una persona segura de sí misma. ¿Y por qué debes de hacerlo? La técnica de visualización en conjunto con las técnicas que te he mostrado aquí son la fórmula secreta para alcanzar la plena seguridad. Como te había mencionado, la visualización va a ser parte de las estrategias de aprendizaje. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Módulo 2B. Estrategia clave, elevar tu autoestima al máximo. Estrategia clave, elevar tu autoestima al máximo. Y la autoestima es un elemento muy importante que debes tener en cuenta durante el proceso para liberarte del miedo. Esta en gran parte es la responsable de tu autoconfianza y en la mayoría de los casos una baja autoestima es causante de la inseguridad. Con una autoestima alta podrás derrotar la mayoría de los miedos, que generalmente son a causa de tu poca o ninguna confianza en ti. Técnicas para llevar tu autoestima al máximo. 1. Lo primero que debes hacer es aceptar que padeces de baja autoestima y convéncete que lucharás por aumentarla. Toma tu libreta y escribe que aceptas la baja autoestima y decídete a llevarla al máximo.
Cuando te convenzas de esto, tu inconsciente irá predispuesto a lograrlo mucho más fácil. Esta técnica es sencilla, pero bien importante y es lo primero que debes de hacer. Recuerda, escribirlo en tu libreta y declararlo en voz alta. 2. Nunca te angusties por la impresión que puedas causarle a las personas que te rodean. Cada vez que te angustias o te preocupas por lo que la gente puede estar pensando de ti, ya sea bueno o malo, detente y analiza. Que probablemente esas personas estarán igual o más preocupadas por lo que tú puedas estar pensando de ellas. Por ejemplo, si vas a una fiesta y comienzas una conversación con un desconocido, es probable que al rato de estar hablando, sientas que la persona te está mirando por aburrimiento o por lo mal que te ves y esto casi nunca es así. Al contrario, lo más probable es que esa persona esté más preocupada por lo que tú estás pensando de uno. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Ella. 3. Nunca cambies tu personalidad para agradarle a todas las personas. En ocasiones algunas personas nos dan a entender que no les caemos bien o que no somos de su agrado. Cuando esto sucede regularmente pensamos que es por culpa nuestra y nos preguntamos qué es lo que no le gusta de mí o qué podría hacer para que esta persona cambie su percepción de mí. Yo personalmente te recomiendo que no te preocupes y tampoco dejes de ser tú misma para gustarle a los demás. Desafortunadamente en algunas ocasiones no vamos a ser del agrado de todas las personas, es algo normal. 4. Renueva tu manera de pensar, en cuanto a lo que te mereces. Te pregunto, ¿estás feliz o a gusto con tu calidad de vida? Y con tus relaciones y sentimientos, incluyendo el temor, ¿cómo te encuentras? Si no estás feliz con lo antes mencionado o con cualquier otra situación de tu vida, hoy vengo a decirte que puedes cambiar de amargo a dulce cualquier cosa, la cual te cause infelicidad. En muchas ocasiones a personas con baja autoestima les ocurre que su manera de ver la vida no es la mejor. Tu nivel de autoestima te conduce a un determinado tipo de relaciones y situaciones un poco amargas, que de modo inconsciente, pensarás que te las mereces y que pueden contrarrestar notablemente lo que deseas y piensas conscientemente. Esta es la principal razón por la cual las personas que poseen una saludable estima de sí mismo esperan y suelen recibir el respeto, la colaboración y la amistad de los demás. Y es por tal razón que las personas con un bajo nivel de autoestima pueden verse envuelta en situaciones incómodas, desagradables e incluso sufrir abusos por parte de los demás. Pero, ¿qué puedes hacer para cambiar lo amargo de tu vida por felicidad? Lo que vas a hacer no es secreto, lo comenzaste ya, y es mejorar o llevar tu autoestima al máximo. Con esto lograrás ampliar tu concepto de felicidad y cuando estés completamente convencida de que mereces un mayor grado de felicidad, harás todo lo necesario para alcanzarlo. Recuerda, renueva tu manera de pensar, en cuanto a lo que te mereces, y cuando estés convencida que mereces toda la felicidad del mundo, la obtendrás, te lo aseguro. 5. No le des importancia y borra de tu memoria las críticas destructivas dirigidas hacia tu persona. En muchas ocasiones, por más que nos cuidemos para que no surjan las críticas, siempre existe la posibilidad de que alguien nos critique o haga comentarios negativos de nosotros, con la intención de hacernos sentir mal. Personas como estas que tratan uno. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo de destruir tu vida no merecen la atención ni la compañía tuya. Estas personas infelices y faltas de estima propia tratarán de humillarte y de hacer que te sientas frustrada o frustrado. Lo que en verdad persiguen es que entres en su juego, para poder ellos sentirse superiores y aliviar así sus propios problemas de autoestima. Te recomiendo que no le des el gusto respondiendo a sus críticas, si lo haces habrán obtenido su satisfacción. Te cuento rápidamente otra pequeña historia de mi vida.
A la edad de 15 años, yo padecía de un poco de sobrepeso y por tal razón este era el punto clave de las personas que me criticaban, o más bien trataban de sentirse bien haciéndome sentir mal a mí. En muchas ocasiones lo conseguían, aunque yo los ignoraban, si le ponía importancia a la crítica y meditaba mucho sobre ella. Esto era un gran error que yo cometía. Todos los días pensaba mucho en lo que me decían y cada vez mi autoestima era menos, me afectaba muchísimo estar pensando todo el tiempo en mi defecto, que aunque no era tanto, los criticones me lo hacían ver como un gran problema en mi vida. Si para ese tiempo yo hubiera tenido todo este conocimiento que hoy estoy compartiendo contigo, te aseguro que la historia hubiera sido diferente. De seguro todas estas personas que me criticaban y se mofaban de mí, hubieran tenido que escoger a otro porque conmigo iban a perder el tiempo. Hasta tanto no te sientas completamente contenta contigo mismo, evita siempre que puedas el contacto con ese indeseable tipo de persona. Y para terminar, cuando tengas que enfrentarte a uno de ellos, no entres en discusión intentando ripostarle con otra crítica hacia ellos. Limítate a sonreír y no respondas a sus provocaciones. Algo muy efectivo que puedes decirle es no me digas, que bien y sigue adelante como si no hubiera pasado nada. Esto los va a desanimar, optarán por criticar a otra persona y se darán cuenta que tu autoestima es muy fuerte como para derribarla. 6. Rompe con el hábito de autocriticarte. El tú misma difamarte corroe tu autoestima grandemente. Hoy te revelo que con solo cambiar este hábito tu estima se disparará al máximo. Cuando de forma mental o en voz alta hables contigo misma hazlo todo el tiempo de manera positiva. Es muy importante que si por algún motivo u otro te dejas llevar por la autocrítica, pongas un alto y reacciona ante esta tendencia de forma positiva. Te recomiendo que olvides expresiones tales como: soy una miedosa soy un bueno para nada, nadie desea mi compañía, ¿para qué intentarlo si sé que voy a fracasar? O cualquier otra frase que tú detectes negativa para tu ser interior. Cuando estés llevando a cabo ese proceso de limpieza verbal, no te olvides deshacerte de otros términos que tengas por costumbre aplicarte, como gordo o fea. Con criticarte solo conseguirás resaltar aquellos defectos que supuestamente tienes. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. En deterioro de las cualidades que efectivamente posees. Para terminar, lo que te voy a mencionar, ya lo he escrito en algunos artículos gratuitos, pero es tan efectivo que he decidido incluirlo en este módulo. Es de suma importancia que lo apliques, anota en tu libreta, declara en voz alta todas las veces que puedas. Soy una persona importante, inteligente y espectacular ante los demás. Esta es una técnica superpoderosa que va a reprogramar tu mente. Vuelvo y te repito, tienes que declarar en voz alta esta frase cada vez que puedas. Con esta tus sentimientos de inseguridad, frustración e inferioridad mermarán hasta que desaparezcan. Y la última recomendación que te voy a dar por el día de hoy es: aplicando la técnica de visualización aumentará tu autoestima. Acuéstate relajada como te enseñe e imagina en tu mente los beneficios de una persona con su autoestima al máximo. Verás que usando la técnica de visualizar en conjunto con las que te mostré hoy, lograrlo se te hará más fácil de lo que te imaginas. Pero, para ello tienes que trabajar y te tomará algo de tiempo. Llevar una autoestima al máximo no se logra de la noche a la mañana. Debes poner todo tu esfuerzo para lograrlo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Módulo 3. Cómo enfrentar tu miedo para eliminar la parálisis que él mismo te ocasiona. Capítulo 1. Cómo hacer que desaparezcan tus pensamientos negativos. Unas de las cosas que cultiva, hace que nazca y ayuda a crecer el miedo hasta tomar control de tu vida son:
Los pensamientos negativos, o como yo le llamo, los animales salvajes de tu mente. 3 pasos con técnicas para dominar y atrapar esos animales salvajes que viven en tu mente. Paso 1. Ignora y reemplaza los animales salvajes. Cuando ignoras los pensamientos negativos, estarás rechazándolos por completo. No escuches nada de lo que ellos te digan, evita darle lugar en tu mente donde estos crecen y toman fuerza. Aunque es un poco complicado, ya que va a requerir disciplina de parte tuya para lograrlo, si lo vas a poder hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Los pensamientos negativos aparecen por costumbre cuando estás sola roba, cuando no tienes nada que hacer o bien importante, cuando decides enfrentar una situación que te causa miedo. Lo primero que vas a hacer es escribir en tu libreta y hablarte a ti mismo en voz alta así. Cada pensamiento lo voy a ignorar y lo voy a cambiar por positivo. Esto lo vas a hacer en cualquier momento cuando identifiques los pensamientos negativos. Luego, cada vez que sientas en tu cabeza esas voces libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Negativas, vas a reemplazarlos por lo contrario. O sea, vas a pensar solo positivo. Por ejemplo, si tu miedo es al rechazo y te vas a enfrentar con una o varias personas que crees que no le vas a agradar, reemplaza e ignora esos pensamientos de miedo, hablándote a ti misma en voz alta así. La persona a la que me voy a presentar le voy a ser de muchísimo agrado y satisfacción. La técnica parece sencilla, pero requiere un alto grado de compromiso de tu parte. Recuerda, es tu mente y tú eres el que manda. ¿Por qué debes hacer esto? Mientras vayas llevando a cabo el ejercicio y pensando de manera positiva, estarás entrenando tu mente gradualmente, a tal grado que en poco tiempo los pensamientos positivos te ayudarán a enfrentar tu miedo de manera muy confiada y rápida. No te frustres si al principio se te hace difícil controlarlos, es cuestión de tiempo y práctica. Mientras pasen los días y tal vez las semanas vas a sentir una mejoría notable en tu forma de pensar ante tu miedo. Antes de terminar este primer paso, quiero dejarte con otra técnica que también puedes usar. Otra cosa que puedes hacer para ir entrenando tu mente es: mantente ocupado en los momentos que tu mente pueda quedar a su libre albedrío. Lee buenos libros que te edifiquen, escucha buena música, mira la televisión o haz cualquier cosa que te aleje de los pensamientos negativos. Recuerda, no le hagas caso a los animales salvajes, recházalos, tú eres el dueño y amo de tu mente. Paso 2. Domina tus pensamientos. Hay personas que por alguna razón u otra se le dificulta ignorar los pensamientos negativos. ¿Cómo dominar los pensamientos negativos? Lo que vas a hacer es parecido a el primer paso, pero ahora no tendrás que rechazarlos o ignorarlos, solo tendrás que plantearle cara a los pensamientos negativos y usarlos a tu favor, cambiándolos por positivos. Y por ejemplo, pensamiento negativo: no sabes hablar en público y todo el mundo se reirá de ti. Entonces lo que vas a hacer es a cambiarlo para dominarlo: te equivocaste, ya esto lo superé, soy una persona muy segura. Y pensamiento negativo: eres un miedoso y no vas a poder enfrentar esta situación, para dominarlo, el miedo lo vencí, y estoy seguro que podré enfrentar esta y otras situaciones peores. Y pensamiento negativo: no podrás enfrentar tu miedo, eres una persona derrotada, para dominarlo, eso es lo que tú crees. Esto fue un capítulo 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Pasado de mi vida. Esta próxima frase de pensamientos es muy real, ya que yo la viví y la dominé cuando sufría de miedo a la muerte. Te doy mi testimonio de que fue de mucha ayuda para lograr superar mi temor. Y el pensamiento recurrente era este: pensamiento negativo, te vas a morir muy pronto, y yo para dominarlo le hablaba diciéndole: te equivocas, yo soy una persona completamente saludable y con muchas ganas de disfrutar la vida.
Y por último, yo entiendo que es el que más vas a usar, pensamiento negativo, tienes miedo, para dominarlo, te equivocas, ya no sufro de ese mal. ¿Por qué debes llevar a cabo este ejercicio? A menudo los pensamientos negativos son grandes oportunidades cuando los vuelves positivos, haz la prueba y verás cómo de las situaciones negativas obtendrás logros en tu vida. Paso 3. Cancela o bloquea a los animales salvajes con repeticiones. Por último, puedes cancelar los pensamientos negativos con repeticiones. ¿Cómo hacerlo? Cada vez que se te presenten los animales salvajes, ponle un alto repitiendo en voz alta varias frases como estas. Te voy a vencer, te voy a vencer, te voy a vencer, y otra puede ser y. Enfrentaré mi situación, enfrentaré mi situación, enfrentaré mi situación, y también puedes usar. Lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr y. Y otra frase que te recomiendo, ya que yo personalmente la uso, es. Voy a pensar solo positivo, 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 todo el día. Puedes hacer todas las repeticiones que tú desees, recuerda aplicar esta técnica cada vez que escuches cualquier pensamiento destructivo. ¿Por qué debes hacerlo? Cuando contrarrestas los pensamientos negativos con positivos, lograrás borrarlos de tu memoria gradualmente, y la razón es que tu mente se irá entrenando para cancelar la negatividad, reemplazándola por positividad, la cual te traerá éxito en tu enfrentamiento con el miedo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. Capítulo 2. Las 3 claves secretas para vencer el miedo. Si has llegado hasta esta última parte del curso, es porque realmente estás comprometida a lograr el objetivo. En esta etapa en la que te encuentras, si has tomado en serio las técnicas que te he dado a lo largo del curso, no hay duda que estés lista para enfrentar tu miedo desde hoy mismo. Aquí te voy a revelar 3 claves secretas, que toda persona que sufre de temor debe conocer para enfrentarlo, vencerlo y convivir con él sin problema alguno. Sin duda, al descubrir estas 3 claves, el sufrir de miedo, haberlo sufrido, y tomar la difícil decisión de enfrentarlo será cosa del pasado. Desde que comenzaste el curso te has ido preparando con este plan estratégico que te he ofrecido semana por semana. Este es el último módulo, y si realmente lo has tomado en serio y te has esforzado poniendo las técnicas en práctica, ya estás preparada y podrás llevar a cabo lo que te revela la primera clave secreta. Clave secreta 1. La única forma de liberarse del miedo es enfrentándolo. La reconocida psicóloga y escritora de varios libros de autoayuda Susan Jeffers menciona en una de sus obras, que la única manera de liberarse del miedo es llevando a cabo la actividad que te causa temor o enfrentándolo, sea cual sea el miedo. Cualquier tipo de miedo que sientas al tener que realizar alguna actividad, o cualquier otro temor que sufras por algún motivo, se puede dominar de solo una acción. Enfrentándolo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. ¿Qué es enfrentar el miedo? Enfrentar el miedo es tomar acción y ejecutar la actividad que te causa temor. Esto aplica a temores que te paralizan o te impiden llevar a cabo cualquier actividad que requiera tu presencia. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, el temor al rechazo, el miedo al fracaso, a volar en avión, a hacer el ridículo y otros. ¿Y cómo vas a enfrentar tu miedo? ¿Recuerdas el capítulo de la visualización donde te mostré paso por paso cómo enfrentar tu temor virtualmente? Pues ahora todo lo que has visualizado lo vas a llevar a la acción en el mundo real, pero de una manera diferente. El psicólogo Warren Mansell muestra en uno de sus libros una estrategia para enfrentar el miedo inteligentemente. Él recomienda en primer lugar, y elegir una pequeña situación a la cual vas a enfrentar, y es muy importante que sepas que el primer paso que hayas de dar para enfrentarte a tus miedos debe ser pequeño. ¿Por qué debes de hacerlo así?
Cada vez que el ser humano cree que se va a enfrentar a las situaciones que le causan miedo, nuestro cuerpo libera una gran cantidad de adrenalina, responsable del estado de terror y pánico, pero si te concentras únicamente en una situación pequeña, el cuerpo no libera más adrenalina. La misma se descompone en minutos y la sensación de angustia y terror se disipará gradualmente. El cuerpo requiere tiempo para hacerlo, y es necesario que te enfrentes a un miedo no demasiado intenso en el que puedas concentrarte, no en algo muy aterrador que empiece a preocuparte y te den ganas de huir de la situación, sin antes enfrentarla. Y otra buena estrategia que puedes usar, es que ese primer paso que des sea uno al que hayas intentado enfrentarte antes, y que sea mucho menos amenazador que algunas de las situaciones aterradoras en las que te has encontrado. Es bueno que planifiques la situación a la que te enfrentarás, trata de ser lo más específico posible. Al hacerlo podrás saber exactamente cuál es tu objetivo. En conclusión, lo que tienes que hacer es tomar acción y ejecutar la actividad 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. ¿Qué te causa temor? Otra cosa, muy importante que debes saber es que existen miedos que no necesariamente tienes que llevar a cabo acción alguna para sentirlo. Por ejemplo, el miedo a la soledad o el temor a la muerte. Si es este tu caso y padeces de alguno de ellos, lo que debes de hacer es enfrentar tus pensamientos negativos, quienes son los principales responsables de esta clase de miedo. Y lo vas a hacer como te enseñé en el capítulo pasado. Luego de tomar la decisión de enfrentar tu temor, independientemente si lo superas del primer intento o no, algo muy grande va a ocurrir dentro de ti. Vas a sentir una sensación de felicidad enorme, te sentirás realizada. Tu confianza aumentará, lo cual te impulsará a continuar alcanzando todo lo que antes no habías podido lograr a causa de tu miedo. Y por estas razones llega a tu vida la segunda clave secreta. Clave secreta 2. La única forma de sentirte feliz y libre ante las situaciones de la vida es tomando acción para resolverlas, y cuando se buscan todas las formas habidas y por haber para solucionar un problema, no solo se desvanece el miedo, sino que obtienes un gran premio por añadidura. Se progresa mucho en el camino de la fe en uno mismo. Se puede predecir que cuando uno ha dominado finalmente algo y se ha liberado del miedo, se siente tan bien que decide querer realizar algo más, y adivina qué pasa. El miedo reaparece cuando uno se dispone a enfrentar el nuevo desafío. Te adelanto que es un ciclo, pero en el momento que te ocurra esto, ya tienes un 95% de probabilidad que vas a superar ese próximo temor al cual te enfrentes nuevamente. Esto dado a las herramientas y conocimientos que hoy posees. Observa lo que me pasó a mí, cuando felizmente pude liberarme de mis miedos paralizantes. Luego, de sentir y creer que estaba libre de cualquier temor, comencé a emprender varios proyectos que había soñado desde mi niñez, y me di cuenta que estaba equivocado. ¿Y por qué me ocurrió esto? Esta historia da paso para revelarte la tercera y última clave secreta. Veamos. Clave secreta 3. El miedo nunca desaparecerá mientras tú continúes creciendo y cosechando éxitos, y cuando ya tú hayas vencido todos tus miedos, comienza una nueva vida. En esta podrás correr nuevos riesgos para realizar tus sueños, pero a sabiendas que va a ser normal sentir temor nuevamente. Aunque en el curso he venido mencionando que quedarás libre del miedo, te enfatizo que los que sientes y te paralizan en este momento, sí podrás superarlos, no hay duda de ello, pero es imposible que una persona mientras crezca personalmente y viva no sienta miedo. Lo favorable es que uno libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. No van a ser paralizantes, los vas a poder dominar, mucho más fácil y rápido que cualquier otra persona, ya posees las herramientas y el conocimiento.
Espero que esta tercera clave no te haya decepcionado al saber que continuarás sintiendo temor. Estudios demuestran que las personas más exitosas del mundo sienten miedo cada vez que emprenden un nuevo proyecto en sus vidas. Pero, antes de sentirte decepcionada, considera un alivio el hecho de que, de aquí en adelante no hace falta trabajar duro para liberarse de los próximos miedos que aparezcan por X o Y razón en tu vida. Aunque el miedo no desaparecerá. No te preocupes, será fácil vencerlo. Te preguntarás cómo. Pues, al trabajar duro para adquirir confianza y haber puesto en práctica todas las técnicas, las cuales te convirtieron en una persona segura de sí misma, tu relación con el miedo se modificará de forma espectacular. Siéntete orgullosa, tú has hecho lo que la mayoría de las personas no hacen durante toda su vida. Vencer sus miedos para comenzar una nueva vida llena de logros, felicidad y prosperidad. Capítulo final. ¿Cómo y qué hacer luego de enfrentar el miedo? Llegamos al final de tu curso, te felicito. En este último capítulo te estaré enseñando qué hacer y cómo hacer cuando enfrentes tu miedo y no logres vencerlo de la primera. Esto es algo normal que a casi todas las personas que deciden luchar contra su temor les ocurre. Aquí aprenderás a controlar la frustración que ocasiona no alcanzar un objetivo rápidamente y también te enseñaré a no tirar la toalla y seguir adelante hasta lograr tu meta. Y considérate, no seas fuerte contigo misma, Es bien saludable que al enfrentar tu miedo no seas fuerte contigo misma, y considera la acción que estás tomando como el nuevo renacer de tu vida. Al dar este paso puede que experimentes diferentes resultados. Un completo fracaso, un éxito total, algo intermedio. Sea el resultado que sea, has dado el gran paso y ya sabes cómo enfrentarte a tus miedos. Por ejemplo, si tu miedo es al rechazo, cuando lo enfrentes evalúa cómo te sentiste al interactuar o compartir con la persona o el grupo que te causa este temor. Si el resultado fue un éxito total, magnífico, lo lograste de la primera, pero lo normal es que sea algo intermedio y en el peor de los casos un fracaso total. Si tu resultado es uno de estos dos últimos, te pido por favor que no te frustres y seas considerado contigo. 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos. Libérate y vive sin miedo.com. Técnicas, pasos y estrategias claves para liberarte y vivir sin miedo. ¿Por qué considerarte, cuál sea tu resultado? Al considerarte y no ser fuerte contigo, la frustración que ocasiona querer obtener el éxito del primer intento no la sentirás, abriendo el camino a próximos enfrentamientos que sin duda te ocasionarán liberarte y vivir sin miedo. Y premiate por cada pequeño logro que alcances. Esta es una estrategia que puedes usar para alcanzar tu objetivo más fácil. En estos momentos, al terminar de ver el curso, ya tienes el primer gran paso dado, y por tu esfuerzo debes premiarte tú misma, con algo que te guste. Si no quieres o no puedes comprar algo, puedes hablarte con palabras gratificantes. Por ejemplo, lo lograste, soy un campeón o cualquier otra frase que te motive. ¿Por qué debes premiarte? Al hacerlo estás inconscientemente reprogramando tu mente para ganar, y la misma, ya reprogramada, te ayudará a lograr cada paso que no hayas alcanzado o que quieras lograr más adelante. Ya has llegado al final de tu curso, me siento muy feliz por todo el trabajo que has hecho. Te pido por favor que sea persistente y no tires la toalla. Si en algún momento sientes que el miedo sigue ocasionándote problemas, vuelve atrás y continúa poniendo en práctica las técnicas. Sé perseverante por favor y nunca te quites o te des por vencida. El secreto de las personas que tienen éxito está en la perseverancia, hacer las cosas funcionen sea como sea. Ahora no te dejaré sola, mantente pendiente siempre a tu correo electrónico, donde te enviaré artículos, vídeos y audios para continuar reforzando cada día más tu recuperación. Gracias y bendiciones. Héctor Ramos. Ahora soy libre y vivo sin miedo. Y 1. Libérate y vive sin miedo.com por Héctor Ramos.